¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista verdadera que hacemos acá en la red. Una de las cosas que, en mi opinión, es seguro respecto a los incendios forestales es que en términos de la evaluación de la gestión del gobierno y de la propia presidenta, dependiendo de cómo lo haya visto la gente en estos días, va a tener efectos políticos este episodio dramático para la gente que vive en una buena parte del país, en las regiones de O'Higgins, del Maule, del Biobío. Está siendo una semana espantosa, ¿no es verdad? Y eso va a tener seguramente efectos políticos. Vamos a conocer el próximo lunes una encuesta que internaliza del todo este periodo, esta semana, que es la encuesta CADEM. Y la apuesta que uno puede hacer es que la evaluación atendido al fuego graneado y cruzado que ha tenido la presidenta en estos días es que su evaluación política y la del gobierno van a caer de rango. La presidenta, recordemos, tiene en la última CADEM una aprobación del 24 y un rechazo del 65. Vamos a especular respecto de esto. Vamos a hablar también del cuadro general, de lo que se puede proyectar, también de los efectos electorales que eventualmente esto puede tener. Con Roberto Isaacson, que es gerente de asuntos públicos de CADEM. Roberto, te agradezco estar acá esta noche para hablar de algo que no conocemos todavía, pero que respecto a lo cual podemos suponer cosas. Yo hacía una apuesta, tú no sé si compartes el contenido de eso, que en razón de esta catástrofe debiera producirse un efecto adverso en la adhesión a la presidenta y al gobierno. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Juan José, y un saludo a toda la gente que está sufriendo hoy día. Yo creo que es un día difícil, comparable quizás con lo que ocurrió en el 2010. Yo creo que no veíamos una catástrofe, una crisis de este tipo hace bastante tiempo. Es difícil anticipar escenarios o tratar de adelantar escenarios cuando estamos en medio de la crisis todavía, pero efectivamente este tipo de hechos tienen impacto sobre la opinión pública. Los medios de comunicación, incluso los que uno ve hoy día los noticiarios, volvimos a los noticiarios extendidos, cobertura durante todo el día, en todos los canales de noticias, que son dos también, en fin. El avión se transforma en un personaje en sí mismo, que habla incluso. Uno veía en las redes sociales como el avión decía, y seguíamos el viaje desde Estados Unidos a Chile. O sea, esto se transformó en un hecho de una envergadura que ha desbordado efectivamente cualquier tipo de agenda paralela. Yo creo que, por ejemplo, una buena noticia como era la visita del presidente de Francia queda completamente enterrada, desplazada por lo que está pasando. Y criticada también en redes sociales a propósito de producirse en medio de esto, ¿no es verdad? Efectivamente. ¿Qué tiene que hacer la presidenta Bachelet? Era una de las críticas que se le dio, recibiendo a François Hollande, que además, se recuerda ahí, tiene una adhesión del 4% en Francia. Claro. Cuando el país está quemando o está ardiendo por los cuatro costados. La suma de las aprobaciones de ambos no era muy positiva. No era una foto necesaria. 6 veces a Hollande. Bueno, claro. La presidenta va de salida y va muy mal. Entonces, este tipo de hechos, efectivamente, estas crisis, no te ayudan a generar capital político. Pero tú tienes un desafío, que es no perder capital político. Ahora, convengamos, Roberto, tengo la sensación yo, que en medio de una catástrofe, no te quiero decir en el largo plazo, pero en medio de una catástrofe, debiera uno entender como normal que un gobierno y la presidenta perdieran algo de adhesión en razón de los requerimientos de la ciudadanía, el no poder cumplir con todas las expectativas que se plantean en esta cosa tan mediática que hemos visto en estos días. Sería esperable, pero yo creo que en el caso de la presidenta Bachelet pasaba un fenómeno distinto. La presidenta Bachelet, al menos desde este tipo de crisis que son de la naturaleza, recordemos el terremoto del 2010 o incluso el terremoto del norte ahora en la cuarta región, los incendios, es donde ha aparecido la mejor versión de la presidenta Bachelet, donde ella conecta de forma especial con la gente, desde lo cercano, genera una relación de confianza en terreno. A la gente le gusta ver a la presidenta en terreno. Ahora, tú lo que dices tienes toda la razón. Fíjate que la presidenta Bachelet probablemente el fuego más intenso que ha recibido y las críticas más duras antes de esto y de algunos otros episodios más bien políticos, pero a nivel de catástrofe tiene que ver con el manejo del ONEM y el 27F. Así es. Y sin embargo, 4 años después, la presidenta Bachelet no solo es reelecta con un 62% de los votos. Y no solo eso, Juan José, la presidenta Bachelet terminó con un 84% de aprobación, pasando un mes del terremoto. Así es. Y efectivamente reelecta, y déjame darte un dato. O sea, no está, perdona, para ser claro, no está tan definitivamente claro
que este episodio le vaya a costar caro políticamente a Bachelet? No está claro. Y de hecho, si uno sigue la encuesta la semanal de Caden, que lo que hace finalmente es poder conectar las distintas coyunturas con la aprobación, uno se da cuenta, por ejemplo, que la presidenta Bachelet, cuando ocurre el terremoto en Coquimbo, ese hecho le permitió recuperar la agenda. Y le permitió hacerse cargo de la hacer un quiebre, de hecho, en la tendencia que venía mostrando la aprobación presidencial, que estaba en torno a un 20%. Se estaba cayendo bajo el 20% y el terremoto de la cuarta región lo logró recuperar. Ahora, ¿qué es lo que yo no estoy diciendo que eso signifique sí o sí que la presidenta va a mantener la aprobación o que va a subir? Lo que estoy diciendo... un punto de inflexión, Roberto, no sé si tú me vas a coincidir conmigo. Michelle Bachelet, hasta el año 2010, cuando llega al mando, era enteramente incombustible. Sí. No había cómo pegarle, no había cómo hacerle daño electoralmente en términos de su adhesión y de la simpatía que se generaba en la ciudadanía. En este gobierno, particularmente después de febrero del año en que se conoció el caso Cabal, la presidenta perdió ese estatus. Así es. Claramente. Y hoy día tiene abiertos flancos de otra naturaleza también, en términos del manejo económico, en términos del manejo político, de ausencia de liderazgo. Hay un montón de críticas que le han ido haciendo daño, además de Cabal o de Cabal en adelante. Es probable que, abiertos los flancos, derribada esa barrera incombustible que tenía, esta situación enfrente a una Bachelet más debilitada de lo que era entonces. Hay varias cosas que son distintas en relación a lo que pasó en febrero del 2010. Primero, efectivamente, este es un gobierno de redes sociales, que tienen que enfrentar las redes sociales, tienen que enfrentar a Twitter. En 2010 había un Twitter muy disminuido, era otro Twitter. No con la influencia que tenía hoy día. De comunicación con confiabilidad, con manejo serio, qué sé yo. Y muy para la élite, para un grupo muy chiquitito. Hoy día Twitter ya está en torno al 30% de la población, muy masificado, y sabemos que genera contenido a los demás medios de comunicación, por lo tanto se ha transformado en influyente. Este gobierno de la presidenta Bachelet... Si quieres discutámoslo después, porque la verdad es que yo tengo opiniones sobre eso que encuentro que está perdiendo influencia en hoy día sí, quizá. De verdad, un reino del termocéfalo, del desinformado, en fin, pero igual genera contenidos en los medios de comunicación. O sea, lo que pasa en redes sociales termina influenciando lo que termina pasando en un noticiero central, por ejemplo, o en la pauta de algún diario. Entonces, este gobierno de la presidenta Bachelet tiene Twitter, el gobierno del 2010 no tenía Twitter. Segundo, efectivamente, la presidenta Bachelet en febrero del 2010 tenía un 84% de aprobación, tenía una confianza en torno a ese 70%, y eso se perdió con Cabal. Y por lo tanto, hay un cambio muy significativo. Hoy día la presidenta Bachelet es evaluada como un político más, y por lo tanto, ella se está jugando su capital político hoy día, todos los días, cada minuto en televisión. Desde, efectivamente, el viernes pasado, cuando se toma la agenda mediática el incendio. Y por lo tanto, lo que vamos a ver este lunes es el resultado de la gestión, de cómo los chilenos evalúan la gestión de la presidenta y del gobierno, de entre el viernes de la semana pasada y hoy día. Y por lo tanto, va a estar en evaluación su reunión con François Hollande, va a estar en evaluación la suspensión del viaje a Haití, va a estar en evaluación por qué el gobierno no acepta el avión, que se transformó en un hecho político increíble. O sea, el avión, Juan José, se transformó en un personaje más relevante que un ministro. Vámonos, Roberto, si te parece, a corte, a pausa, regresamos al tiro con más en esta entrevista verdadera. Si le va mal a Bachelet en razón de este episodio, ¿puede sacar cuentas alegres eventualmente a Sebastián Piñera? Veamos lo que dice Roberto Isicson al regreso del corte. Bueno, estamos de regreso en la entrevista verdadera. Yo le preguntaba a Roberto Isicson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, si es que efectivamente la encuesta del lunes implica una caída en la elección presidencial del 24, que está hoy día de baja aprobación a más baja, 20, 18, que es un escenario posible. ¿Puede alguien, a contrario de censo, sacar cuentas alegres, por ejemplo, Sebastián Piñera, Roberto? Bueno, esto va a tener dos efectos en concreto. Lo primero es que la presidenta Bachelet lleva algo así como 10 semanas al alza. Viene saliendo de un mínimo histórico. ¿Cuál fue el mínimo de ustedes? 18% en agosto. Y ahora ya está en 24%. La desaprobación estaba en 72% en agosto. Ahora está en... Esto es propio de evolución al alza de las partes finales de los gobiernos. Sí, pero a la presidenta le ha costado despegar un poco más que los otros presidentes. Sí, claro. Y todavía está bajo el 30% de aprobación, pero igual hay una recuperación de 6-7 puntos, que se ha tendido a estabilizar en los últimos 4 meses, 3 meses, o sea, entre enero... 6-7, pero está ahí. Está ahí, 24, 25, se mueve un poco. Entonces, lo que vamos a ver esta semana si es que todo lo que recuperó la presidenta en las últimas 8 semanas, 10 semanas, lo pierde o lo logra mantener. Eso va a ser un hito político. O sea, si es que la presidenta vuelve al 18%, vamos a ver complicado de alguna manera cómo va a terminar el 2017 y el legado de la presidenta Bachelet. ¿Y si lo pierde irreversiblemente o puede recuperar algo la
próxima semana. O es coyuntural, efectivamente. Y endosarle algo a quien se ha planteado como su continuador en materia política y de reformas, aun cuando con pequeñas correcciones, como es Alejandro Guillé. Yo te decía... Ese es el segundo hecho, claro. Sí, claro. Si es que la presidenta puede... al caer eventualmente en las encuestas en las próximas semanas, los próximos días o próximas semanas también las que vengan, significar ese hecho al producirse una ventaja ya no solo política, sino que electoral también para la oposición y para su candidato, que sin duda va a ser Sebastián Piñera. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, hoy día Piñera y Guillé están empatados en la pregunta que nosotros seguimos, que es de intención de voto espontáneo, 23-22. Muy disparado respecto al resto. Alejandro Guillé ha venido subiendo de forma significativa. En agosto marcaba un 1%, hoy día está en 22%. Sebastián Piñera, en cambio, llegó a estar en un 28% después de la elección municipal y cayó 5 puntos después del caso Exalmar. Yo creo que efectivamente esto puede ser... Pero se ha estabilizado la caída. No, está estable. Lleva 5 semanas estable en torno al 23%. O sea, ese fue el efecto que le derivó ese caso. Exacto, hasta ahí. A 5 puntos. Okay. Y yo creo que efectivamente hay una posibilidad de que se genere un cambio positivo en Sebastián Piñera, porque nosotros venimos, de hecho la semana pasada salió publicado en el diario La Tercera los atributos de los candidatos presidenciales. Y uno ve muy claro cuáles son las fortalezas hoy día de Piñera. Autoridad, liderazgo, capacidad para solucionar problemas y enfrentar crisis. Vamos, a una tormenta perfecta en favor de él. Y está más preparado para ser presidente de Chile. Gestión. Se viene a la cabeza entonces la reconstrucción, se viene a la cabeza los mineros. La medalla que todavía tiene colgado al cuello Piñera, que son los mineros. Y esas dos cosas, efectivamente, ante crisis como esta, yo creo que pueden fortalecerse. Ahora, la pregunta para él es que si es que efectivamente esto va a generar un cambio positivo, no sabemos, pero si lo generara, ¿cómo lo logra sostener en el tiempo? Y por el otro lado, para Guillé, ¿cómo logra salir de esta crisis estando él asociado a la continuidad del gobierno de la presidenta Bachelet? Y sin haber demostrado, porque no ha tenido cargo ejecutivo, gestión. Efectivamente. Que pueda exhibir y respecto a la cual pueda sacar rédito. Los atributos de Guillé hoy día, y donde le gana Piñera, son en cercanía y en conocer los problemas de las personas. Lo que uno debería, o lo que debería apostar Guillé ahora, es cómo se despliega él por el terreno, por el territorio, en los lugares más afectados, sin parecer que tampoco está haciendo campaña política o está buscando un aprovechamiento político. Uno ahora lee en redes sociales aquí que hay un conflicto muy significativo sobre el aprovechamiento político. Exacto, la presidenta le devolvió a Piñera el guante y lo acusó de estar sacando, sin decir el nombre de Piñera, réditos políticos frente a una tragedia que ha provocado pérdidas materiales muy significativas y vidas de personas. Bueno, y eso puede mediarle a Piñera y ahí puede haber un error de estar tan duramente en la discusión Piñera en estos días, digamos. Lo que pasa es que yo creo que ese tipo de debate sobre el aprovechamiento político, finalmente lo que hacen es traer agua al molino de los que son tuyos, y los que no son tuyos, o tus enemigos de alguna manera exaltan tu posición. Yo creo que Piñera se queda ahí. Yo tengo la impresión de que Piñera no necesitaba decir algo, porque efectivamente creo que la evidencia de sus atributos es muy potente. Sí, claro. Ahora, dado que lo hizo, creo que de alguna manera lo que hace es resaltar los extremos. Lo que está pasando hoy día en Twitter, que es interesante, lo que está pasando en las redes sociales, además del hecho de la desinformación, es que se está politizando al extremo las elecciones presidenciales y los conflictos. Entonces hay acusaciones de aprovechamiento político de cada lado, y al final lo que uno ve es que estamos todos, o están todos, tratando de traer agua a su propio molino. Sí, claro. Y eso genera sin duda un conflicto. Hablemos, si tú quieres, Roberto, en minutos, justo el tema de redes sociales, porque entiendo que lo que está pasando en redes sociales hoy día los ha movilizado a ustedes a hacer preguntas sobre este fenómeno de polarización que hay, de desinformación, de termocefalia, en fin. Pero antes de eso, tú también preguntas en la encuesta que ya se hace, que se está tomando Estamos en campo ahora, sí. En muestra ahora. Pregunta sobre la situación de manejo de emergencia, ya no solo del gobierno, sino que en general de todo el aparato público, incluyendo CONAFA, bomberos, en fin. ¿Qué es esperable que ocurra en aquello? Bueno, la encuesta académica se ha caracterizado efectivamente por medir la coyuntura. Y hemos medido la gestión del gobierno asociado a el terremoto de Coquimbo, al incendio de Valparaíso, y esta no es la excepción. Hoy día los chilenos estamos conversando y atentos a lo que está pasando con este ¿Qué va a pasar? Porque Bomberos se va a mantener seguramente como es lo más probable, mejor evaluadas del país. Y yo creo que va a ser interesante qué pasa con la gestión del gobierno, qué pasa con la gestión del Ministerio del Interior, qué pasa con la gestión de CONAF, que ha sido muy criticada. Hay preguntas por CONAF. Efectivamente, estamos preguntando el nivel de aprobación o desaprobación de CONAF. Desagregadamente, por institución. Claro, estamos institución por institución, gobierno, la presidenta, CONAF, ONEMI,
bomberos y el supertanker también, que creemos que hizo uno la pega, y los medios de comunicación también, porque vamos a ver cómo la gente ha evaluado la cobertura especial que le han dado los medios de comunicación a esta terrible noticia. Respecto a las proyecciones que uno puede hacer, más allá de esta coyuntura, Roberto, del escenario político actual súper, hiper presidencializado. Sí. Hace algunos meses atrás uno tenía la sensación de que era carrera enteramente corrida en favor de uno de los que estaba, o el que estaba punteando las encuestas, que era Sebastián Piñera. Hoy día, ¿qué sensación tienes tú? ¿La carrera va a ser mucho más estrecha o más que eso? Alejandro Guillé ha irrumpido en la política chilena como un fenómeno similar a lo que fue en su minuto Michelle Bachelet, y podría incluso derrotar a Piñera. Yo creo que el fenómeno Guillé es muy interesante. Yo tengo la impresión de que es similar a la de la presidenta Bachelet, pero no tiene la fuerza de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet en intención de voto espontáneo a esta altura estaba en 40, Alejandro Guillé está en 20, en confianza estaba en 70 y Guillé tiene un 30, o sea, son parecidos, llegan a cercanía, conocen los problemas de las personas, pero no con la fuerza que tenían a la presidenta Bachelet ni en su primera elección ni en la segunda. Por lo tanto, no creo que... ¿Parecido a lo que fue Eduardo Frei contra Piñera? Tiene efectivamente la tendencia de crecimiento de Alejandro Guillé es la misma tendencia de crecimiento que tuvo Eduardo Frei cuando decide ser candidato presidencial. No es novedosa la tendencia de Guillé. No, Frei no tiene un meo. Lo que pasa es que efectivamente Guillé hoy día no tiene un meo. Lo interesante del fenómeno Guillé es que ocupó el espacio que debió haber ocupado Ricardo Lagos. Lo interesante es que finalmente hoy día Guillé se tomó la centroizquierda, le copó el espacio a Ricardo Lagos en los mayores de 55 años, en la clase media, y por lo tanto efectivamente lo dejó a Lagos sin capacidad de movimiento. No es que le ocupara un espacio que Lagos tuviera, no. Parece que lo era un espacio que no estaba ocupando nadie. Efectivamente, esto fue finalmente como un tsunami. En el fondo, llega esta ola que se significa Alejandro Guillé a una pieza vacía y la llena. Y Lagos, efectivamente, que había estado tratando de entrar a esa pieza permanentemente, no logra entrar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día lo que tenemos es una elección competitiva. Las elecciones en Chile deberían ser, en general, salvo por la presidenta Bachelet, han sido siempre competitivas. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una definición estrecha y en segunda vuelta. Lo interesante ahora va a ser qué ocurre en marzo. Porque mi hipótesis era que, dada la tendencia y lo que uno estaba viendo, que Alejandro Guillé podía llegar sobre Piñera en marzo. Ahora, vamos a ver si es que este incendio y esta crisis tiene un impacto. Había anticipado que después de haberlo pillado, Guillé Piñera en las últimas en las dos últimas. En las dos últimas. Claro. Eventualmente durante el mes de enero iba a Guillé pasar a Piñera, y eso era un hecho posible, y más que posible probable. Sí. Atendido este episodio de los incendios forestales, puede que eso no ocurra. Vamos a ver qué pasa esta semana. Efectivamente vamos a tener que estar atentos. Si es que Piñera logra capitalizar por contraste al gobierno, que es la única forma que tiene, digamos, y subir un par de puntos, efectivamente eso podría ayudarlo a llegar a marzo con algunos puntos sobre y al igual que Guillé, con mucho mejores cifras que cualquiera de sus adversarios en las internas, en las primarias. Guillé, eso lo medieron ustedes. Efectivamente, subió 4 puntos. En 60 en sus primarias respectivas. O sea, hoy día Guillé y Piñera están empatados en intención de voto espontáneo, están empatados en sus primarias, en el nivel el liderazgo interno, y Piñera tiene, diría yo, dos cosas a favor para empezando en marzo, que todavía una gran mayoría, un 40%, cree que va a ser el próximo presidente de Chile, en cambio solo un 25% cree que va a ser Guillé. O sea, le asignamos más probabilidad a Piñera, los chilenos, de que sea el próximo presidente de Chile. Y lo otro que tiene es que él todavía tiene guardada la bala de su anuncio, va a ser o no va a ser candidato presidencial. Sabemos, Guillé ya se proclamó, el PR ya lo proclamó, por lo tanto él ya gastó esa bala. Piñera tiene pendiente la bala de la proclamación, de su anuncio primero y luego la proclamación de los partidos, que sabemos que tiene un impacto que se hace en la intención de voto. Que no sé si es tan probable, probablemente sí se hagan, el ganarlas y a cuánta distancia. Eso los empata, creo yo. ¿No? Efectivamente, sino que lo que sí está probado en las encuestas al menos es que las proclamaciones, el anuncio formal de ser candidato presidencial te genera un impacto. Guillé subió 4 puntos, un alza. Claro. Guillé subió 4 puntos hace 2 semanas. Vamos a ver cuántos puntos debería subir Piñera cuando asuma formalmente su candidatura, si es que la asume, efectivamente. Ahora, no sé si lo mides tú en la academia, pero sí lo mides en la encuesta CEP, que es el nivel de conocimiento que es muy relevante y la diferencia entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillé es importante.
Sebastián Piñera está en el 99-100%, sí. Y Alejandro Guillé, pese a su trayectoria periodística y en televisión, tiene bastantes puntos menos, vale decir, tiene espacios para crecer más que Sebastián Piñera en eso. Sí, nosotros lo hemos medido, nosotros fuimos, la encuesta acá fue el primero que midió a Alejandro Guillé como fenómeno político en el ranking que nosotros hacíamos, y hoy día tiene un nivel de conocimiento de un 85%. Cuando uno hace historia en la encuesta, tú te das cuenta que sobre el 85% ya está en condiciones de ser elegido presidente de la República. Correcto. Ese es como bajo eso es muy difícil, y es muy difícil que gane en una segunda vuelta, pero sobre el 85 puedes ganarla, y ella superó su problema de conocimiento y hoy día de alguna manera ya va a ir cerrando la brecha de conocimiento cada vez más rápido. No es una desventaja entonces, no. Pero sí podría ser una ventaja cerrar esa brecha más todavía. Lo que pasa es que lo que depende de quiénes sean ese 15% que dicen no conocerlo, porque si son de derecha, por ejemplo, no hay nada que hacer, ¿no? Lo que va a hacer es que su imagen va a ir decayendo. Cuando uno aumenta su nivel de conocimiento es conocido por opositores y por partidarios. Correcto. Cuando tú tienes menos conocimiento, por ejemplo, lo que le pasa al senador Sandón. El senador Sandón con su 60% de conocimiento le cuesta mucho, pero además es más conocido por la gente identificada con la centroizquierda. Entonces eso hace que su evaluación en la centro-derecha disminuya de forma significativa, lo que le complica sus opciones en una primaria. Ahora, a la hora de medir los atributos de 1 y 8 de Guillé y Piñera, concentrémonos en los protagonistas de la carrera hasta ahora. Tú decías el atributo de gestión, o los atributos de gestión de Sebastián Piñera son su condición, y los de empatía más bien, o atributos más blandos, los de Guillé. Sí. ¿Cuáles pesan más? ¿Cuáles valen más de cara a lo que se va a jugar en noviembre? Yo creo que en esta elección van a haber dos atributos que van a terminar definiendo el resultado de por quién vamos a votar. El primero se llama confianza. ¿Qué es lo que va a generar confianza en los chilenos? ¿Confianza en qué sentido? ¿Confianza en la gestión o confianza en transparencia? Eso es lo que no sabemos. Y yo creo que, de alguna manera, lo que finalmente se instala en la campaña, ¿cuáles son los atributos que generan confianza? Si va a ser gestión, lo más probable es que gane Piñera. Si va a ser empatía, si va a ser cercanía, lo va a ganar Guillé. ¿Qué es lo que vamos a entender los chilenos por generar confianza a la hora de elegir un candidato presidencial? Va a definir el resultado electoral. Y creo que hay otro que es muy importante, que es el cambio. La gente, nosotros lo hemos visto en algunas encuestas. El cambio como virtud. Como virtud. Y eso lo tiene como atributo Guillé y no Piñera. Hoy día lo tiene Guillé asociado a la idea de que él no es un político. Pero lo tiene Piñera. Pero tiene Piñera, efectivamente, al cambio de coalición, a la mejor gestión. Por lo tanto, lo que explica el cambio... ¿Cuál cambio va a ser el que cambio? Pues, efectivamente, ese presidente va terminando. Si el cambio significa no queremos un expresidente, no queremos un político de los últimos 25 años, va a ganar Guillé. Si el cambio es no queremos más nueva mayoría, no queremos más, queremos mejor gestión, lo va a ganar Piñera. Por lo tanto, creo que la elección se va a jugar en esos dos atributos. Roberto, ¿qué te dice? Mi olfato hoy día me dice que la elección está empatada. Así es. O sea, que tú ves el atributo de confianza y el atributo de confianza está dividido en dos, entre Piñera y Guillé. Y uno ve el cambio, no lo hemos medido, pero si uno mira el cambio tengo la impresión de que también puede estar empatado. Entonces, lo que uno ve es que Piñera y Guillé están empatados en intención de voto, están empatados en sus liderazgos de primaria y están empatados en el atributo de confianza, y por lo tanto esto va a ser voto a voto en una segunda vuelta. Y están empatados probablemente también en cuál de sus partidarios es más virulento en Twitter. Absolutamente. Te quiero llevar a ese tema porque ustedes han decidido hacer, entiendo, un estudio, uno de los, el de la próxima semana creo que, de Cadem, preguntando por redes sociales. ¿Qué vas a preguntar? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué sensación tienes? Bueno, yo he seguido las redes sociales estos días y me ha impresionado. Uno siempre ve en Twitter y en WhatsApp y que ante ciertos hechos específicos empiezan a llegar noticias falsas. Me llamó mucho la atención esta semana. Especialmente por eso, o sea, lo que generó esta crisis, ha generado que al menos la Fiscalía, 4 o 5 mentiras evidentes. Que la Fiscalía ha tenido que salir formalmente a desmentir un Twitter que decía que había detenidos mapuches y colombianos. Correcto. Es impresionante que haya tenido que salir el Ministerio de Energía de mentir que decía cortar la luz en Santiago, producto del incendio del norte de la zona sur. También es impresionante. Viralizó también un video fake, digamos, falso. Sobre la intencionalidad a caballo. A caballo, incendiando bosques que evidentemente no es de ahora, sino que es muy antiguo y no tiene que ver exactamente. Entonces, efectivamente, algo ocurrió en esta crisis, en este dramático incendio, que ha generado que una serie de personas estén contaminando las redes sociales. Y esto no es solo Twitter, Facebook y WhatsApp. Por supuesto. Y por lo tanto a mí me interesa mucho qué es lo que está pasando con el nivel de confianza que le entregamos a la información que estamos recibiendo.
Porque de alguna manera, algún problema tenemos en la relación de confianza con los medios de comunicación tradicionales, que estamos confiando más en noticias falsas que llegan por cadenas de WhatsApp. Entonces, nos interesa efectivamente entender ese fenómeno y cómo se relaciona evidentemente con la política. La presidenta Bachelet lleva 2 o 3 Twitter que a mí me parece importante, pidiéndole a los chilenos que tengamos cuidado con la información de WhatsApp y de redes sociales. Porque esa es la forma de hacer política. Naturaliza la discusión, la hace falsa y la transforma en una termocefalia colectiva que no tiene ningún sentido. Y entiendo que además tiende a desviar recursos. Leí hoy día, ya ni siquiera sé si será cierto o no, pero que hubo recursos de bomberos que se desviaron a un lugar por un supuesto incendio que no existía. Entonces efectivamente desvía recursos, desvía esfuerzo y finalmente nos termina desviando de lo importante, que es apagar este incendio. Y eso puede terminar produciéndole a Twitter una suerte de deterioro y de muerte natural como medio de comunicación, que fue como nació. No sé si te recuerdas, pero Twitter tenía un nivel de confianza en términos de las informaciones que ahí salían en sus primeros meses o años de creación, que hoy día no existe. Sí. Y puede ser un retorno a medios de comunicación más formales que fueron perdiendo influencia, como la televisión, la radio, en fin. Quizás este puede ser un punto de inflexión, la verdad es que no lo sé, porque la verdad es que la fuerza de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, es impresionante. Hoy día la gente está ahí, esa es la verdad, no está en los diarios. Pero sí hay un cambio significativo desde la elección de Donald Trump. A mí me parece que lo que estamos haciendo es importando la forma de comunicación que se dio en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y esto de los fake news y de alguna manera de la posverdad. O sea, ¿cómo un candidato presidencial, que hoy día presidente de la República, puede instalar una idea falsa, por ejemplo, sobre la cantidad de personas que asistieron a su ceremonia? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, de cómo incluso la política, cómo las autoridades políticas se están relacionando con las redes sociales, también es muy significativa. Correcto. Bueno, finalmente, Roberto, entonces no nos queda más que esperar hasta este lunes con... Tú dirías que el resultado más significativo de tu encuesta, apostando a eso, preguntándote eso, ¿cuál va a ser? A mí me parece que la aprobación presidencial sin duda se va a mover, vamos a ver si se mueve a la baja o no. Al alza está difícil. Al alza siempre es difícil, al menos en el corto plazo. Pero creo que esta va a ser una de las encuestas más significativas que vamos... Puede ser un punto de inflexión en una recuperación que venía presentando la presidenta, que puede dejar de gestarse, digamos. Efectivamente, uno veía que la tendencia era hacia el alza. Uno podría haber esperado que allá a finales del gobierno la presidenta se pusiera en torno al 35, quizás 40% de aprobación, dado la tendencia que ha ido ganando puntitos, y esto puede ser un punto de inflexión significativo. ¿Tú postergarías tu pronóstico de que Alejandro Guillé, esto para allá nos queda medio minuto, de que Alejandro Guillé va a pasar o puede pasar eventualmente a Sebastián Piñera? Yo lo postergaría hasta la próxima semana. Podemos hablar el próximo lunes a ver si efectivamente Sebastián Piñera se pega un salto o no. El escenario está demasiado dinámico, está demasiado líquido, y este tipo de hechos efectivamente modifican de forma muy significativa la opinión pública. La opinión pública forma su opinión a través de lo que pasa en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. Y por lo tanto, lo que estén consumiendo hoy día en los medios de comunicación está generando opinión, está cambiando opiniones, y eso va a tener un impacto sin duda en la encuesta de la próxima semana. Nos queda muy poco. Tú tienes la sensación, te escuché recién la palabra líquido. Está todo demasiado líquido, eso significa que está todo demasiado cambiante o no resuelto. Sí. La intención de quienes van efectivamente a ir a votar, ¿ustedes la preguntan? Van a decir, ustedes, porque lo que uno puede decir, claro, hay un montón de gente que no tiene decidido por qué votar, pero un porcentaje muy relevante de esa gente probablemente no vaya a ir a votar, ¿vale? Es decir, su indecisión no signifique nada. Sí. ¿Cómo está tan líquido realmente? ¿Es correcto decir que el escenario está líquido o es un poco, mira, en las últimas elecciones municipales no fue a votar el 65% de las personas? Coincide con los que más o menos no han tomado decisión presidencial. Está líquido, efectivamente, porque hoy día la no respuesta ante la pregunta de intención de voto espontáneo está en un 40%, cuando en las otras elecciones estaba en torno al 20%. O sea, hoy ya tenemos 20 puntos más de no respuesta. O sea, eso es todo lo que falta por rellenar. Más o menos, 20 puntos. Ahora, tampoco... Esto es súper importante porque nuestra encuesta es una encuesta de opinión, que va al 100% de los mayores de 18 años. Las encuestas electorales, propiamente electorales, que buscan anticipar un comportamiento de diciembre, no tienen que ir al 100%, tienen que ir a quienes tienen la mayor probabilidad de ir a votar. Por supuesto. Y hoy día eso es en torno al 50%. ¿Y qué tan verídicamente, verazmente están respondiendo los encuestados las preguntas que se le hacen a las encuestas? Yo creo que te lo digo porque ha habido fallos súper relevantes en la pila de encuestas, no solo en Chile.
Es una conducta, parece a nivel global, que escamotean la verdad, la esconden, no la dicen, dicen la contraria, es como un juego. Sí. Yo creo que hoy día en Chile el problema no es que te digan la verdad. Lo que nosotros hacemos, de hecho, con nuestra pregunta es medir un clima de opinión electoral. No estamos buscando anticipar el resultado ni anticipar el comportamiento en específico, medimos el clima. No veo que la gente esté ocultando su opinión sobre este clima electoral, diciendo una cosa distinta a pero lo que sí creo que tienen el desafío las encuestas electorales es que el público objetivo es distinto al de una encuesta de opinión. Una encuesta electoral tiene que ir sobre quiénes van a ir a votar, que estamos pensando que va a ser en torno al 50% y por lo tanto no al 100%. Eso significa que para poder anticipar comportamiento de nuestras 2.800 encuestas que hacemos en el mes, nos van a servir 1.400. Entonces es un análisis completamente distinto. Y se requiere otro tipo de encuestas y otro tipo de esfuerzo y otro tipo de recursos para hacerlo. Roberto Dixon, gerente de Asuntos Públicos. Así es. BKD. Quedamos a la espera, muy atentos de la publicación del lunes. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Que estén bien, nos reencontramos. Lo pasen bien.